Bueno, miren, aquí se trata de que es un proyecto que estamos ya, pues desde hace como poquito más de 10 años que hemos venido trabajando con este proyecto. Y la intención de esto es porque la iglesia, de alguna manera, hemos sentido de parte de Dios que tiene que tener presencia en las problemáticas sociales. Siempre nos hemos ausentado como iglesia de las problemáticas sociales y nos hemos enfocado solamente a lidiar el asunto espiritual entre las mismas miembros de las iglesias, las congregaciones, y le hemos dejado las problemáticas sociales a los gobiernos. No sé si esperamos que los gobiernos solucionen esos problemas sociales o si nada más nosotros estamos pensando también como ellos piensan de nosotros. Pues ahí los dejamos para que se entretengan, mientras que nos dejen hacer nuestro trabajo, que es hablar de lo espiritual, alimentar a la iglesia con la palabra de Dios, y a los gobiernos los dejamos que se entretengan ahí con sus promesas que nunca cumplen, o tratando de resolver los problemas sociales, como es los suicidios, los divorcios, los homicidios, las violaciones y todo lo demás, ¿verdad? Conductas delictivas. O realmente estamos agarrando una posición de la iglesia de la perspectiva de la oración, que es lo que regularmente hacemos en la iglesia. Yo voy a estar orando para que Dios utilice a los gobernantes y ellos arreglen los problemas sociales, como todos estos que les comento, y nosotros nos enfocamos en lo nuestro, que es hablar de Dios, alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. Y la pregunta sería: ¿estaremos haciendo lo correcto? ¿Será realmente lo que Dios quiere de parte de la iglesia? Que nos encerremos en ese círculo y que solamente a través de la intercesión, que no estoy diciendo que es mala, de hecho es lo máximo la intercesión, pero ¿será lo que Dios quiere que sea solo la intercesión de parte de la iglesia hacia los problemas sociales? ¿O será que Dios quiere que nos involucremos, que tratemos de combatir, apoyar a los gobiernos para que los problemas sociales pues tengan una solución? ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se fijan, los divorcios aumentan cada día. Ocupamos el segundo lugar a nivel nacional en Chihuahua. Los suicidios, siempre hemos ocupado el primer lugar a nivel nacional en suicidios. Ahorita estamos en el segundo lugar. Los homicidios no pasamos del segundo lugar, si mucho hemos llegado hasta el tercero, pero siempre estamos en los primeros lugares. Y así podemos comentar de varios problemas sociales en los que hemos estado siendo afectados como familia, y la iglesia pues seguimos en el mismo rol, ¿verdad? O sea, siempre tratando solamente los problemas de la iglesia, o enfocándonos en su caso de los miembros que nos toca ministrar, porque a veces hasta los otros que no son parte de la iglesia pues se lo dejamos a la iglesia que le corresponde. Entonces como que nuestro abanico de cobertura, de atención, está muy limitado. No sé, ¿verdad?, cuál sea la visión que ustedes tienen al respecto, pero precisamente Enlace Familiar, hermano, que es el nombre de este ministerio, de este proyecto, pues hemos estado, como le digo, desde hace un poquito más de 10 años enfocando qué es lo que Dios quiere de nosotros, si realmente enfocarnos solamente en el asunto espiritual de la iglesia, o tendríamos que también enfocarnos en las problemáticas sociales, ¿verdad? Ahora, qué bueno fuera que nosotros no tuviéramos que estar pasando, o que no fuéramos víctimas de los problemas sociales, como los asaltos, como las violaciones, como los suicidios, homicidios, etcétera. Qué bueno fuera que estuviéramos exentos de todo eso. Eso nos permitiría entonces pues olvidarnos de esos problemas sociales, si es que eso fuera lo correcto. Lo malo es que también estamos siendo víctimas. No sé si en su caso hay alguien aquí que ha sufrido
el atrajo de alguien que le dañó, alguien que se suicidó dentro de la familia o que fue víctima de un asesinato, de una conducta de homicidio o en fin de cualquier otra. Pero hay veces que cuando cuando sufrimos una pérdida por un suicidio, un homicidio o un atrajo que tiene que ver con esta conducta delictiva, es cuando a veces despertamos y como que le tomamos interés a esta problemática. Digo, no, pues yo no puedo, ya me pasó esto y voy a ponerme listo porque no quiero que me vuelva a suceder o que le suceda a alguien dentro de mi familia. A lo mejor será que estamos esperando que alguna de estas conductas sociales nos afecten para poder considerar si hacemos algo también para combatir estas conductas o no sé. En fin, el plan no es forzarlos ni decirles tienen que hacer esto o atender este tipo de problemas sociales, pero es para que ustedes tengan una idea más amplia de lo que es este tipo de ministerio. Y si a ustedes de alguna manera no les interesa mucho esto, involucrarse en este tipo de problemáticas, pues al menos que lo conozcan el proyecto de enlace y nos ayudaran con la intercesión, ¿verdad? Con la intercesión. Y claro que pues nosotros sí estamos muy involucrados, muy interesados en trabajar en esto. Por eso desde hace 10 años hemos venido pues tratando de crear un proyecto, un programa que esté bien establecido, que pueda estar dentro de las competencias del mundo de la ciencia, del mundo científico, para que de alguna manera no nos rechacen tan fácil, porque eso ha sucedido, que a la iglesia, los gobiernos y la ciencia nos ve como unos ignorantes, como personas que somos ignorantes y cosas más que no quisiera decirlas, ¿verdad? Pero pues yo en lo personal, ¿verdad?, me he dedicado estos 10 años, como le digo, a la investigación de las conductas. Ya hemos platicado en algunas ocasiones en la Fiscalía del Estado, presentándoles este mismo proyecto que les voy a presentar a ustedes, y ellos han estado muy de acuerdo. De hecho, algunos han propuesto que este mismo proyecto no solamente se quede en el Estado, sino que vaya al gobierno federal. Esto nos han comentado en la Fiscalía porque les ha interesado. ¿Por qué? Bueno, porque ahí nosotros se los hemos presentado cómo disminuir los índices delictivos y también crear algunos programas de prevención sobre este tipo de problemáticas, dado que ellos no tienen programas de prevención ni de atención que les dé buenos resultados. Yo me he dado la tarea de revisar los proyectos del gobierno estatal, federal y a nivel mundial, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, y también lo que hace la Organización Mundial de la Salud en materia de prevención y atención de este tipo de conductas. Y les soy sincero, y se lo he dicho en la Fiscalía a algunos funcionarios, y ellos han quedado de acuerdo cuando yo les he dicho, no tienen nada que valga la pena. O sea, no van a hacer nada con los programas que ustedes tienen, y han estado de acuerdo. Una vez que les presentamos esto, yo les digo, por eso yo les digo que no tienen nada que les pueda garantizar, ni crear programas preventivos sobre este tipo de conductas, y mucho menos las líneas de acción para combatirlas están muy deficientes. Y todo empieza, hermano, por esto. De hecho, el propósito de esta plática es hacerles ver a ustedes que la Organización Mundial de la Salud, que viene siendo la OMS, por sus siglas, ¿verdad?, entonces está equivocada. Al decir yo que la Organización Mundial de la Salud está equivocada, y es la razón de grabar esto, porque la intención es que llegue a todos los medios. Está equivocada porque ellos, en el mismo internet, ellos hablan sobre la salud como en un triángulo equilátero.
Ellos dicen que la salud es igual como un triángulo equilátero que se compone de 3 lados y sus 3 lados son iguales. Si una parte del triángulo está mal, todo el triángulo se viene abajo. Ustedes lo pueden buscar en internet, nomás poniéndole el triángulo de la salud y aparece como la Organización Mundial de la Salud presenta este triángulo. Y la idea es que ellos aquí en esta parte le llaman, a esta parte le llaman mental, a esta parte le llaman física, la parte física del ser humano, y a esta parte le llaman la parte social, y a esto le llaman el ser. Y esto se parece mucho a lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: os ruego, hermanos, que preservéis todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Yo, basado en esa escritura de Primera de Tesalonicenses 5:23, es que me he atrevido, además de unas investigaciones que les voy a comentar más adelante, que la Organización Mundial de la Salud está equivocada por esto, porque ellos ponen dentro de la estructura del ser una parte social. Etimológicamente hablando, hermanos, no se puede considerar que esta sea una parte de una estructura, y mucho menos la estructura de un ser humano. Esto, desde el punto de vista de la etimología, hermanos, simple y sencillamente, y de los términos gramaticales, solamente es una parte, es una característica, mas no puede ser una estructura. ¿Por qué característica? Bueno, porque el ser humano efectivamente es un ser sociable. Ya todos sabemos que el ser humano es un ser sociable, pero esto es una característica, no puede ser una estructura. Una estructura se caracteriza porque la misma palabra estructura nos lo está diciendo, es algo que fundamenta las características. Entonces, quiere decir que lo único que sí pudiéramos decir que la Organización Mundial de la Salud está bien, es porque sí, efectivamente somos un ser mental, que en términos bíblicos, que equivale a lo mismo, alma. El término alma pues viene siendo mente. Todos, para eso no hay ningún problema, es una división correcta. La parte física pues no hay ningún problema. Donde está el problema es en la parte social. Y ahorita vamos a ver hasta dónde nos está afectando esto, esta equivocación de la Organización Mundial de la Salud, hasta dónde nos está afectando en materia de conducta, en materia de delincuencia, nos está afectando más de lo que ustedes se imaginan, cosa que ignoran los gobiernos y que ignora la propia Organización Mundial de la Salud. Ahora, esto prácticamente no nos sirve de nada, lo tendríamos que eliminar con permiso de la Organización Mundial de la Salud, y aquí le tendríamos que poner la parte espiritual. Una, porque la Biblia lo dice, y Dios hizo al hombre con estas 3 características. Allí ya estamos correctos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si nosotros no tuviéramos una parte espiritual en nuestro ser tripartita, no pudiéramos desarrollar sentimientos. ¿Por qué? Porque ¿dónde cabría aquí los sentimientos del ser humano? Si ponemos social, ¿dónde cabría? En ninguna parte. Y díganme, los que están aquí, si alguno de ustedes ha experimentado en alguna ocasión un sentimiento. Claro. ¿Por qué creen? Bueno, porque son seres humanos. Pero si ustedes han creado sentimientos, ¿dónde cabría de estas 3 partes, social, mental y física? No tendría lugar un sentimiento. Porque un sentimiento se caracteriza
porque no se puede ver lo que yo siento, solo sentir. Aquí es donde la ciencia es la razón, quizás, por la cual no puede aceptar esta parte espiritual, porque la ciencia tiene muy claro que todo lo que no es medible y observable no es motivo de investigación. Y como la parte espiritual no es ni medible ni observable, por eso la ciencia la descalifica. Y eso nos está causando muchos problemas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Borrar esta parte de la organización que indica como parte del ser y poner la correcta, que es espiritual, porque entonces en esa parte espiritual yo pudiera desarrollar lo que son los sentimientos. Esta parte espiritual es precisamente donde el ser humano puede desarrollar sentimientos, porque no se ven, pero se sienten, igual que la característica de esa parte estructural del ser. Nadie puede saber lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo siento, porque todas esas cosas se desarrollan en esa parte interna de mi ser que se llama espíritu. Ahora, la parte mental desarrolla todo lo que es medible y observable, es decir, todas las conductas. Es decir, todas las conductas, como por ejemplo el robo, el homicidio, el suicidio, etcétera, etcétera, para no poner toda una lista que ustedes ya saben. Todas esas conductas, ¿por qué es que se desarrollan en la parte mental? Porque son medibles y observables. Todo el mundo puede ver al que roba, al homicida, la conducta suicida, la conducta, etcétera, etcétera. Todas esas las puede ver la persona. Por eso es que la ciencia y los gobiernos aceptan esta parte mental, aun cuando salga de la propia Biblia, porque está dentro de lo que ellos determinaron que la ciencia aceptara o rechazara. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Todo eso ya las autoridades y la ciencia se involucran. Y lo físico, pues no tiene caso meternos ahí, porque ahí no hay problema. Lo físico habla de todas las enfermedades, tanto psicosomáticas como biológicas, genéticas, como son los cánceres, como la leucemia, hasta un simple resfrío. Ahí no hay problema. Y estas dos cosas son atendidas por la ciencia y los gobiernos, pues sin ningún problema. Ahora, que lo hagan bien o mal, pues ya es otra cosa, pero al menos lo toman en cuenta, lo consideran para ser atendido. Pero esta parte, no. Todo lo que son sentimientos, la ciencia y los gobiernos no se meten. Y déjenme decirle lo importante que es. Por ejemplo, cuando hablamos de sentimientos, estamos hablando de el odio, la ira, el rencor, la envidia, etcétera, etcétera. Todos estos son sentimientos que nadie los puede ver, nada más se sienten. Yo puedo tener, por ejemplo, mucho odio contra Toño, pero ¿quién me comprueba que tengo odio? Porque ¿cómo lo pueden identificar? No se puede ver, no tiene una imagen propia. Pero eso no quiere decir que no existe el odio contra Toño. Pero como no se puede ver ni medir ni siquiera qué tanto le odio, la ciencia y los gobiernos dicen cero. Aquí no hay nada que hacer. Y no pueden crear programas de prevención. ¿Por qué? Porque una conducta no nace nomás porque sí. Una conducta nace de un sentimiento
no resuelto. Por ejemplo, si yo odio a alguien, ese odio, aquí tenemos 100,000 millones de neuronas en el cerebro que determinan mi conducta. De hecho, las neuronas son las encargadas de la conducta del ser humano, tanto conductas positivas como negativas. Entonces, pero déjenme regresarme un poquito para acá. Aún los sentimientos no nacen nada más porque sí. Tienen una fuente, por llamarlo de alguna manera, de donde nacen estos sentimientos. ¿De dónde? De las experiencias que nosotros vivimos. Vamos a poner, por ejemplo, yo tengo una experiencia que X persona mató a mi mamá. La persona X o el señor X mató a mi mamá. Esa fue la experiencia que yo viví. Ahora, esa experiencia, en cuanto me den la noticia que esa persona mató a mi mamá, me va a generar un sentimiento. Es decir, se va a posicionar en la parte espiritual de mi ser. No va a llegar a la parte, no se va a convertir en una conducta luego. No me va a producir en mí una conducta. Primero me va a generar un sentimiento. Ese sentimiento puede ser, vamos a suponer, de ira. En el momento en que yo siento la ira por la persona que mató a mi mamá, ese sentimiento está dentro de mí y el sistema neuronal, es decir, las 100,000 millones de neuronas que yo tengo en mi cerebro, que son las que determinan mi conducta, me van a dar un promedio de 24 horas para que yo resuelva el sentimiento que me generó la experiencia vivida. Si estas 24 horas no son suficientes para yo decidir o simplemente decir, bueno, ni modo, ya mataron a mi mamá, ahí muere, ya no hay problema, todo queda olvidado. Pero yo les pregunto, ¿quién hace eso? Por lo regular, no. Se enoja uno, se llena de ira y lo que quiere es justicia, y muchas veces la justicia no se la dejamos a las autoridades, la queremos hacer nosotros mismos. ¿Por qué? Porque traigo un sentimiento de ira que se generó en mi parte espiritual, y estas neuronas nada más me dan un margen de 24 horas para que yo lo resuelva. Si yo no lo resuelvo, clínicamente, ¿qué va a suceder? Estas neuronas adentro, este se llama el núcleo central de la neurona. Aquí adentro de las neuronas existen varios químicos o llamados también neurotransmisores. Esos neurotransmisores están compuestos de serotonina, dopamina, noradrenalina, entre otros. Pero especialmente estos 3 neurotransmisores que tienen que ver con el estado del ánimo y la conducta, van a detonarse si estas 24 horas, en este tiempo yo no resuelvo el asunto. Es decir, estas neuronas literalmente son eléctricas, son cables eléctricos. Cuando a mí me dan la noticia, estas se prenden literalmente, pero todavía así, yo tengo 24 horas antes que se salgan, que se liberen estas sustancias o estos neurotransmisores. Pasaron las 24 horas, se hacen una cantidad de sinapsis. Sinapsis quiere decir que se hacen conexiones entre las mismas neuronas del cerebro, y entonces hacen que se liberen estos neurotransmisores o sustancias químicas. Una vez que estas se liberen, inmediatamente yo voy a experimentar todos los síntomas de la ansiedad
y de la depresión. De hecho, la ansiedad y la depresión no es otra cosa más que una liberación de sustancias químicas que salieron de las neuronas del cerebro por una experiencia que me provocó un sentimiento que yo no pude resolver en un periodo de 24 horas. Los síntomas de la ansiedad y de la depresión, la mayoría de la gente los conoce. Sin embargo, yo les voy a mencionar algunos de los más sobresalientes. La ansiedad me va a provocar en ese momento movimientos extrapiramidales. ¿Qué es eso? Voy a tener una ansiedad tremenda que yo no estoy a gusto en ningún lugar. Digo, voy con mi tía, ahí me voy a sentir bien, ahí me voy a tranquilizar, y llego y en 5 minutos, no, ya no soporto, mejor voy con mi abuelita, y me voy con mi abuelita pensando que ahí me voy a sentir mejor, y en ningún lugar voy a poderme tranquilizar, porque estamos hablando de una sustancia que se liberó de mi sistema neuronal. Ahora, luego viene otro síntoma, el insomnio. La gente no puede dormir, porque literalmente las neuronas son eléctricas y están en la parte del cerebro. ¿Y cómo te puedes dormir con una cantidad de lumbre en la cabeza? Literalmente hablando, no se puede. Entonces, ¿qué va a pasar? El insomnio no te va a dejar dormir, y el dormir es un alimento para el cerebro. Si yo no duermo, miren, voy a andar de genio, irritable, esta ira va a crecer más. Y aun cuando me den los mejores consejos o lo que sea, yo no voy a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque ya se liberaron esas sustancias y está tratándose ahora el problema de una sustancia química. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya tengo insomnio. La irritabilidad. Es decir, la persona se hace insoportable. A todo mundo le grita, quiere golpear, en fin, no tiene tolerancia ante la frustración, porque no se trata sino de una sustancia química, dopamina, serotonina, noradrenalina, que están siendo liberadas constantemente. Es decir, tenemos 3 receptores. Hablando de esos 3, es como si fueran 3 receptores: el de serotonina, dopamina, noradrenalina. Estos deben estar hasta el tope, llenos. Si yo tengo una sustancia de serotonina en el receptor hasta arriba, la serotonina, ¿de qué me sirve? Es la sustancia que a mí me ayuda a tener paz, tranquilidad, alegría, felicidad. Pero si esa sustancia está abajo, porque se liberó, porque las neuronas la liberaron, porque yo no pude soportar esa experiencia, entonces yo nunca, aunque sea cristiano, quiero que seamos realistas, yo no voy a poder tener tranquilidad, paz, alegría, contentamiento. ¿Por qué? Porque Dios me hizo con una cantidad de neurotransmisores que tienen funciones específicas. Y es mi problema, ya sea a través de la oración o tratamiento, que yo resuelva esto. Yo no le voy a decir a Dios, tú sáname. Dios va a decir, ok, utiliza la herramienta. Necesito que busques a alguien que te ayude a explicar el problema, y entonces haz lo que te digan. Pero si yo digo, no, Dios, es que tú me vas a sanar, entonces estamos haciendo lo mismo que aquel que se andaba ahogando en el lago o en el mar y que decía, Dios me va a ayudar, y que llegaba al barco, creo, ¿no? Súbete, no, Dios me va a ayudar. Sí, pero Dios te está mandando este barco, no. Y se ahoga y va con el Señor y le dice, oye, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Te mandé un barco, y luego creo dicen que un helicóptero y quién sabe qué tantas cosas, y no quiso subirse. Entonces Dios dijo, por eso te moriste. Esto es lo mismo. No es que Dios me va a ayudar, no, es que estas son sustancias activas que si tú no las atiendes van a tener una reacción, porque esa es la funcionalidad de los neurotransmisores. Ahora,
Podemos hablar de la dopamina, que tiene que ver con la estabilidad, con el aventarse a hacer las cosas. La neuroadrenalina, que tiene que ver con la fuerza física también, para yo hacer lo que tengo que hacer. En fin, yo necesito atender ese sistema neuronal. Ahora, ¿qué quiero decir con todo este asunto? A lo que voy es que todos estos síntomas, bueno, si hablo de los síntomas de la depresión, se nos va a ir toda la hora en esto. Entonces yo, para ir resumiendo, nada más les diré que los síntomas de la depresión, pues la mayoría de la gente los conoce, que son dormir, falta de interés a las cosas que antes hacía con entusiasmo, ahora ya no me llama la atención, cansancio físico y todas esas cosas que ustedes ya conocen. Ahora, todas estas conductas todas estas reacciones, estamos hablando de que ya se van a presentar en la conducta que yo traiga. En este caso, si fue ira, esto se activó, no lo pude detener, inmediatamente este sentimiento que se generó, decimos que el de la ira, se va a pasar a la otra parte de mi ser, que es la parte mental, y se va a convertir en una conducta. ¿Cuál creen ustedes que pudiera ser la conducta que se pudiera desarrollar con un sentimiento de ira no resuelto? ¿Cómo? Pudiera ser, miren, el homicidio, la conducta homicida. No, yo voy a matar al que mató a mi mamá. Y de allí viene la conducta homicida. O pudiera ser el suicidio. ¿Ya para qué vivo? Mi madre era lo más que quería, mejor me quito la vida para irla a ver al cielo. O pudiera ser, no sé, otra cosa. En fin, pero se va a convertir en una conducta. O sea, el origen de las conductas viene de un sentimiento no resuelto, que a su vez el sentimiento viene de una experiencia que no pude soportar en el término que me da clínicamente el sistema neuronal, y entonces se desarrolla el sentimiento para pasarse a convertir en una conducta. Ahora yo les pregunto, así tan sencillo, si los gobiernos y la ciencia y la Organización Mundial de la Salud siguen negando esta parte fundamental, díganme ustedes, ¿a qué le tiramos? ¿Por qué creen ustedes? Miren, además déjenme nomás hacer este paréntesis. La Organización Mundial de la Salud y la ciencia dicen así: mientras esto esté aquí, no es motivo de investigación, de atención, ni prevención, ni nada, hasta que se convierta en una conducta. Cuando ya se convierte en una conducta, lo manda con el psicólogo, con el psiquiatra. ¿Y qué puede hacer este pobre hombre o esta pobre mujer? Hacerse garras con terapia cognitiva conductual, etcétera, con la que quieran, con fármacos como antidepresivos, como la fluoxetina, la omipramina, la paroxetina, y no son más que, déjenme decirles, un antidepresivo no es más que un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, dopamina o neuroadrenalina. Es decir, los fármacos no son para curar, y lo digo porque seguramente me van a estar escuchando especialistas en psicofarmacología, como psiquiatras, neurólogos, y lo digo con toda autoridad, con todo conocimiento de causa. Los medicamentos no son para curar, porque la misma Organización Mundial de la Salud así lo dice. No son para curar, son inhibidores nada más. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hacen es que taponean las neuronas. Los antidepresivos lo que hacen es que taponean las neuronas que se prendieron, que están liberando las sustancias químicas. Las taponean. Al taponearlas, obviamente el sistema nervioso central nos vuelve a llenar los receptores, pero como ya nos están tirando, ya le taponeamos aquí, con el medicamento desaparece ansiedad y depresión. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Hasta que alguien viene y le pone el dedo en la llaga otra vez, en la causa. Oye, así es que mataron a tu mamá. Otra vez se desarrolla el sentimiento de ira, otra vez el sistema
le vuelve a dar un plazo de 24 horas, no lo resuelve y luego se va otra vez a detonar en una conducta, en la misma posiblemente. Otra vez va con el psiquiatra o el neurólogo da otra vez los antidepresivos, pero ahora va a tener que ser en dosis mayores, triglicéridos, o sea, es decir, tiene que ser tricíclicos con más, que agarren más campos de neurotransmisores, o en fin, 1000 cosas. Pero otra vez lo único que van a hacer es atender lo que se le llama efecto, pero no atienden la causa, que es un sentimiento no resuelto que se generó en la parte espiritual. Si yo quisiera acabar con esa conducta de homicida, tendría que atender tanto el efecto como la causa. ¿De qué me sirve atender el efecto si no atiendo la causa? Cada vez que me pongan el dedo en la llaga, otra vez se van a detonar esas neuronas. No sé si me estén entendiendo, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo lo vamos a hacer si la ciencia y los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud, que está equivocada, sigue negando esta parte espiritual? ¿Cómo? Ellos no les importa esto. Es más, para ellos no existe eso. Ellos nada más, cuando ya es una conducta, allí le ponen atención. Dice que atención entre comillas, porque ese es otro tema que no voy a alcanzar a platicarles, pero los programas de atención salen sobrando. No pueden ellos tener programas de atención correctos, porque los diagnósticos que van a dar van a salir equivocados, porque están basándose no en el origen de la conducta en sí, sino en la conducta misma. No sé si me entienden ese término. Si ellos quisieran atender la conducta para erradicarla de manera permanente, tendrían que irse al origen de la conducta. Pero ¿cómo se irán al origen de la conducta si esto no cree la ciencia? Y la Organización Mundial de la Salud está equivocada porque no pone esta parte como espiritual, sino como social. Entonces, ¿qué? Estamos amolados todos los seres humanos y estamos hablando a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial, no nada más es en México. Este mismo problema lo tienen en todos los países. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Esperar que alguien se levante y diga categóricamente a la Organización Mundial de la Salud que está equivocada. Y eso es lo que estoy haciendo yo a través de este video. Y a la misma vez es un llamado a los que creemos que es la parte espiritual, como es la iglesia. Ahora, que la iglesia quiera esconderse, agachar la cabeza ante esto, esa es otra historia. Pero al menos los que estamos convencidos, lo que Primera de Tesalonicenses 5:23 habla de un ser tripartita que dice somos espíritu, mente y cuerpo. Entonces tendremos que decir la verdad. Ahora, ¿sabían ustedes que todo esto, si la Organización Mundial de la Salud, que es la que de alguna manera tiene la fuerza, la influencia para modificar y hacer cambios a nivel mundial, si la organización entendiera esto y dijera, ok, vamos a poner la parte espiritual, porque Daniel Banda tiene razón, suponiendo que eso hiciera, ¿saben qué generaría esto? Generaría que tendrían que hacer modificaciones a nivel mundial, hasta en la Real Académica, porque la Real Académica está equivocada también, a causa de la equivocación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en todos los diccionarios a nivel mundial,
Es más, primero vamos a las secretarías de educación a nivel mundial. Ellas tendrían que hacer modificaciones a los planes y programas de las universidades que ofrecen las carreras de psiquiatría, de psicología, etcétera, porque estas universidades, todas las universidades en el mundo, tendrían que hacer modificaciones en sus planes y programas. ¿Por qué? Por esto. Porque simplemente en las escuelas, los programas, viene una materia que se llama psicofisiología. Y esta materia yo la di por mucho tiempo en la universidad que Dios nos permite tener hasta el día de hoy de psicología. Esta materia de psicofisiología, ¿qué les dice? Les dice que estamos estudiando a un ser mocho, a un ser humano no tripartita, sino bipartita, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque fíjense, psico quiere decir mente, fisiología quiere decir ¿qué? Físico, psicofisiología. ¿Qué estamos estudiando? ¿Cómo salen graduados los universitarios de estas carreras que tienen que ver con la conducta? Como personas para tratar de aquí para acá y no para acá. Entonces, la Real Académica, si entendiera esto, la Organización Mundial de la Salud, que somos seres espíritu, mente y cuerpo, tendrían que hacer esto: modificar en todos los planes y programas a nivel mundial y decir, ponerle así, espiripsicofisiología. Sería una palabrota enorme, pero eso sería lo correcto. ¿Por qué? Porque ya entonces diríamos la parte espiritual, psico, la parte mental, y fisiología, la parte física. Esos cambios tendría que hacer todas las universidades del mundo, porque a nivel mundial este es el concepto que se estudia a nivel profesional. Ustedes están diciendo, este Daniel Banda está loquito, ¿cómo se atreve a decir que estas organizaciones a nivel mundial están equivocadas? Bueno, si nosotros como cristianos, como creyentes, dijéramos, Daniel Banda está loco, entonces tendrían que decir que Dios también está loco. ¿Sí o no? A ver, ¿quién se atreve a decirme loco? ¿Sí me están entendiendo, verdad? Ahora, la Real Académica tendría que cambiar el concepto de psicofisiología a espiripsicofisiología. Así tan sencillo. Esa palabra no existe en el mundo. ¿Cómo? Bueno, la Universidad de Psicología que Dios nos permitió abrir, lo manejamos espiripsicofisiología, porque somos un ser tripartita compuesto de espíritu, mente y cuerpo. Y no lo estoy diciendo como un asunto religioso, simplemente como un estudio que estamos todos involucrados, porque les vuelvo a repetir, si negamos que tenemos sentimientos, entonces estamos negando que somos parte espiritual. Pero si decimos que tenemos sentimientos, entonces tenemos que entender que una parte de nosotros es espiritual. Porque si no, ¿dónde los sentimientos cabrían aquí? Ya no entran dentro de la norma. ¿De cuál norma? De la norma de la etimología de la palabra, porque entonces aquí yo no puedo meter sentimientos en la parte mental, porque todas las conductas, que es lo que genera la parte mental, como todas estas, son medibles y observables. ¿Dónde entraría aquí el odio como conducta? No puede ser una conducta, es un sentimiento. Sí, es un sentimiento, porque no cumple las características de una conducta, no es medible, no es observable. Un sentimiento no hace nada más siente. Lo que hace es la parte mental.
a través del sistema neuronal, provoca conductas. Entonces, también tendríamos que cambiar otro concepto a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Cómo qué concepto? Miren, yo tengo una maestría que se llama, terapeuta psicofisiológico. O sea, yo atiendo, según esa maestría, en el título dice que soy capaz de atender la parte psicofisiológica de las personas. Pero en realidad me están diciendo que yo tengo que atender a la persona nada más de aquí para allá, mocha. ¿Y cuándo voy a poder ayudar a un paciente así? Pero el concepto, en vez de ser psicoterapeuta, en vez de yo ser psicoterapeuta, yo tendría que ser espiripsicoterapeuta. ¿Sí me explico? Para poder tener margen a atender el problema desde la raíz y no desde la parte mental. Si yo atiendo a una persona desde la parte mental, que es como se viene atendiendo en todo el mundo, yo lo único que lograría con todas mis capacidades como terapeuta, un estado homeostático. ¿Qué quiere decir homeostático? Quiere decir que yo arreglaría el problema o la conducta de la persona de manera temporal. O sea, nada más lo estabilizaría, como cuando se hace una cirugía en el área médica. Cuando el paciente se restablece, se dice, está en un estado homeostático, o sea, está controlado. Es lo que yo haría, nada más controlar temporalmente a la conducta del que roba, del homicida, del que se quiere suicidar, etcétera, todas las conductas. Pero nunca pudiera yo, como psicoterapeuta, erradicar la conducta de manera definitiva de las personas, que es lo que están haciendo todos los psicoterapeutas a nivel mundial. Un estado homeostático, temporal. No pueden garantizar que el homicida, el suicida, definitivamente abandone la conducta. Por lo tanto, olvídense que los gobiernos y la ciencia pueda combatir a los homicidas, a las conductas suicidas. Las conductas suicidas seguirá, la conducta homicida seguirá, los divorcios seguirán, las violaciones sexuales seguirán, el alcoholismo y la drogadicción seguirán, y solo podrán, con estas herramientas que la ciencia nos ha dado, nada más un estado homeostático. O sea, nada más podemos controlar de manera temporal a las personas. Por eso es necesario que todas las personas que nos escuchan a través de este video, y ustedes que están presentes, entendamos que necesitamos urgentemente ver al ser humano desde lo que es un ser tripartita, compuesto de espíritu, alma o mente y cuerpo. ¿Cómo ven? Bueno, yo sé que el tiempo se nos fue, pero me falta mucho hablar sobre los programas de prevención y atención que no tienen. Miren, yo revisé, estudié, analicé, hice un análisis de el proyecto que llevan en las penitenciarías de los estados a nivel mundial. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas tiene un manual que yo ya lo leí al revés y al derecho, en donde ellos, en materia de prevención, de atención a todas las conductas de este tipo, ejecutan a nivel mundial, y nunca van la Organización de las Naciones Unidas con lo que tienen como materiales para atender las conductas. Desde aquí digo,
y lo confirmo, no van a hacer nada, como no están haciendo nada hasta el día de hoy. Y no están haciendo nada ni podrán hacer nada mientras que esta parte no sea acomodada en su lugar. Sé que es un reto, sé que es un compromiso estar diciendo todo esto, y sé que hasta me puede meter en problemas, pero necesitamos hacerles ver a las autoridades correspondientes que necesitamos urgentemente, ya que estas conductas nos están eliminando, atender al ser tal y como es. Y los programas de prevención que hoy existen a través de las diversas fiscalías de los estados a nivel mundial no van a hacer nada, porque no se puede crear un programa de prevención de una conducta sino antes atenderlo desde la raíz. No es lo mismo yo empezar a prevenir desde aquí que ya cuando la conducta se dispare. Ya cuando la conducta se dispare, el término etimológico de la palabra me dice, no casca, así tan sencillo. Cuando ya algo está pues sí, ya actuó, ya está actuando una conducta. En el caso del homicida, si alguien está matando, ya tiene la conducta desarrollada, ¿quién puede hablar de prevención? Pues si ya está realizada la conducta. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de un programa antes de que se desarrolle una conducta, ¿o no? Entonces, ¿cómo puede? Aquí en Chihuahua hay programas de prevención, de atención al delito. Pues esos programas no tienen sentido. ¿Cómo pueden prevenir una conducta que ya se desarrolló? Ahora, si ellos dijeran, no, es que antes que se desarrolle, entonces tendría que aceptar desde acá. Pero ¿cómo? Si ellos no aceptan eso, ni la ciencia ni los gobiernos. ¿Qué creen que sucedió simple y sencillamente en el año de 1857? A través de las leyes de reforma que estableció don Benito Juárez. Que se hacía una separación estrictamente entre lo que es la iglesia y el Estado. Se convirtió en un Estado laico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo lo que tiene que ver con lo espiritual, la iglesia y los gobiernos y la ciencia se separan completamente. Estamos amolados, hermanos. ¿A qué le tiramos? Nos estamos haciendo tontitos cuando estamos pensando que la ciencia y los gobiernos algún día nos van a ayudar a prevenir todas estas conductas o a eliminarlas. ¿No? Es imposible. Desde el punto de vista clínico, científico, está comprobado aquí que todos esos programas no tienen validez, no van a desarrollar nada. Ellos le llaman prevención a cuando, por ejemplo, vamos a poner cámaras, vamos a poner soldados, policías, vigilando toda la noche para prevenir la conducta del robo. Eso no es prevención. Eso es prevención de que le roben a la persona, pero no es prevención para que la conducta desaparezca. ¿Sí me entienden? Una cosa es prevenir a que roben a la gente y otra cosa es prevenir que la conducta se desarrolle. ¿Sí estamos claros en eso? La conducta no pueden prevenir a que se desarrolle porque tendrían que irse a la raíz de la conducta que se desarrolló por un sentimiento no resuelto. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sigue robando? Aquí, prevención, ellos lo utilizan el término, el concepto prevención está equivocado para ellos. O a lo mejor no. Lo único que ha pasado es que no nos han aclarado que están hablando de prevención, de que nos roben, no prevención de combatir la conducta en sí. Y nosotros no estamos entendiendo. Lo mismo sucede con el suicidio. ¿Cómo pueden eliminar o prevenir, hacer programas de prevención del suicidio
¿Cómo? No, lo que están haciendo es prevenir el suicidio a través de que las personas anden cuidando al que tiene intento de suicidio, o encerrarlos, o drogarlos, o meterlos a un hospital psiquiátrico donde estén siendo intervenidos, vigilados. Pero eso no es prevención. Prevención es que antes de que tú tengas el intento de suicidio, desaparezca la posibilidad de que tú pienses en el suicidio. Eso sería prevención. Pero para que eso suceda, otra vez nos tendríamos que ir a donde se generó el sentimiento que me puede provocar la idea de suicidarme. Por ejemplo, a alguien que violaron, a X persona la violaron. Esa fue la experiencia. Esa experiencia se convirtió en un sentimiento de tristeza. Vamos a decir, ya fui violado, entra una tristeza, una amargura. Es un sentimiento, la tristeza, porque nadie lo puede ver. De pronto, esa tristeza prende las neuronas, se liberan estas sustancias, me imposibilitan, al no tener estas sustancias, mi estado normal de la conducta, porque una persona deprimida con ansiedad no es capaz de hacerle frente a una situación. Se considera una persona incapaz. Por lo tanto, yo tengo esa tristeza, nadie me ayuda, me voy y me suicido. ¿Cuándo hubo un programa de prevención? Nunca, porque el programa de prevención se daría aquí en el sentimiento, en la parte espiritual. De eso no vamos a hablar. ¿Cómo prevenir? Porque ya sería otro tema muy extenso. Precisamente en eso consiste el proyecto de Enlace Familiar, que tiene un tratamiento, un programa de prevención desde acá para todas las conductas, para todos los sentimientos. Pero eso no lo vamos a ver ahorita, porque eso les costaría más dinero. No, les costaría más tiempo y ustedes tienen otra reunión enseguida. Pero nada más se los comento para que vean que aquí sí tenemos programas de prevención. Bueno, pues yo con esto quiero concluir, a menos de que alguien tenga alguna pregunta. Sí, aquí se tendría que trabajar. Miren, por ejemplo, enlace familiar, no voy a entrar en el tema porque digo, pues es muy extenso, pero nada más les diré, en esta asociación de enlace familiar, lo que nosotros hacemos es, cuando recibimos a una persona para ser atendido por un sentimiento no resuelto o por una conducta, nosotros hacemos un diagnóstico para saber cuál fue la experiencia que lo llevó a esto y qué sentimiento se desarrolló. Esto lo hacemos a través de una serie de, por ejemplo, utilizamos allí lo que es el diagnóstico diferencial. Ahí nos respaldamos en el DSM-5, que es el manual de las enfermedades mentales a nivel mundial. También hacemos una valoración a través del programa espiritual, porque eso, como digo, es otro tema que no puedo entrar a fondo, pero a grandes rasgos les diré que ese programa esa valoración o esa psicometría, por llamarlo de alguna forma, del lado espiritual, es para también detectar si la persona, en el caso especialmente de los esquizofrénicos que te presentan esquizofrenia, muchas personas que tienen esquizofrenia no están esquizofrénicos, pero están diagnosticados por la esquizofrenia, porque se basan a las conductas que ellos presentan y los síntomas, pero en realidad esas mismas conductas y esas mismas reacciones las presenta una persona que está poseída. Pero como le digo, es otro tema muy extenso, y aquí lo que hacemos en Enlace es que hacemos un estudio en el que valoramos si esa persona ha tenido contactos espiritistas,
Es decir, se ha practicado alguna religión o prácticas espiritistas o la metafísica o todas aquellas corrientes que están relacionadas con cosas malignas, ¿verdad? Porque a mí en consulta me ha tocado atender personas que me los mandan con un diagnóstico de esquizofrenia y al último me doy cuenta, después de la valoración, de que esta persona no tenía esquizofrenia, simple y sencillamente estaba poseído. Pero como la ciencia y los gobiernos no entran en este mundo, otra vez vamos acá a la parte espiritual, ellos no consideran esa posibilidad, por lo tanto lo diagnostican esquizofrénico, así tan sencillo. Entonces lo que hacemos es también una parte de valoración espiritual, ¿verdad? Pero como te digo, allí ya es meterse ya más a fondo en un tema que nos llevaría mucho tiempo, pero en otra ocasión podemos hablar de las técnicas que nosotros utilizamos para trabajar en materia de prevención y de atención a las conductas que ya se manifestaron.